Amigos, bienvenidos a Radio Reconquista, el podcast oficial de Renacer Nacional. Si estás escuchando esto es porque eres parte de la resistencia. Estas son las voces que desde la clandestinidad o el exilio buscan reconquistar a Venezuela. Amigos, ¿cómo estamos? Hoy nos acompañan Vlad, Beto y Bolívar. Beto, ¿qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Feliz, contento, encerrado, en cuarentena. Por aquí todo bien. ¿Y ustedes? ¿Qué de ti, Vlad? En cuarentena, pero conspirando, como siempre. Bolívar. Volviendo después de sortear las dificultades de la cuarentena, más nada. Es así, son muchas dificultades porque, fíjense, como siempre me gusta traer a colación, la cuarentena nos ha enfrentado a una nueva realidad, ¿no? Y es la realidad del que es reo en su propia casa. Pero también hay un grupo de patriotas, un grupo de mártires que son reos en celdas que francamente están infestadas de las peores torturas, de los peores lamentos, infestadas literalmente de pestes, de ratas, de insectos, de enfermedades. Y estos son nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros camaradas de lucha que hoy se encuentran en Ramo Verde. Voy a recordarlos brevemente. Ellos son Luis Leal, José Luis Santamaría, Luis García, Régulo Castro y, por supuesto, Vasco da Costa, quien lo movieron. Él estaba antiguamente en el hospital militar, convaleciente por el cáncer que sufrió producto de las torturas a las que fue expuesto por los reos a sueldo de la tiranía y también por las hienas a sueldo de la tiranía. Y hoy regresa otra vez a Ramo Verde. Pues nada, cuénteme, ¿cómo vemos nosotros como nacionalistas el acontecer diario, lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué se cuece? ¿Qué se ve? En Venezuela la cosa no está fácil. A nadie. O sea, en Venezuela es absolutamente difícil vivir. Si ya era difícil vivir antes, ahora con esto es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que, por una parte, tiene que salir a trabajar en el contexto de una situación donde le dicen a la gente que se tiene que quedar encerrada. Buena parte de los venezolanos de a pie tienen que salir a ganarse el cheque del día. O sea, lo que pueden traer a la casa es lo que hace. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir a una gran cantidad de la sociedad venezolana que se quede en su casa y que no trabaje, si dependen es de eso? Ya se acabó el año escolar. Los chamos van a estar metidos en la casa, va a haber cierto grado de normalidad en estas vacaciones, no creo, porque la inflación sigue, la crisis de los servicios públicos, de la cual vamos a hablar más adelante, sigue, y la tiranía sigue, como si nada. Y de paso, en diciembre vamos a elecciones. Esa es la gran realidad y la falacia. En las elecciones uno elige. En diciembre vamos, será a uno, sí, a la fiesta democrática, que es una de estas grandes estafas, de estas farsas, que por cierto, 20 años Lo importante es que ganó Venezuela. Por favor. Sí, que por cierto, nuestros amigos, nuestros camaradas están allí tras las rejas justo porque en el 2018 nosotros lanzamos la Operación Reconquista, que se basaba inicialmente en denunciar el fraude electoral, en promover la abstención como una medida de demostrar que en efecto los únicos que votaban, si eso se puede llamar votar porque no se está sufragando, no se está escogiendo, los únicos que participaban en esa suerte de tragicomedia era el chavismo y los suyos, y a través de todo el proceso fraudulento computarizado que impuso el CNE. Y justo por hacer estas grandes denuncias, aunado al movimiento nacionalista que se iba gestando y que reivindicó abiertamente a la figura no solo de Óscar Pérez, sino de los mártires que perecieron con él de forma heroica en el Junquito, es por eso que la DIGESIN nos cae encima.
no por otra cosa. Así que los nacionalistas siempre hemos estado a la vanguardia de denunciar esta falsedad, esta profunda falsedad. De modo que tenemos el problema del coronavirus, ¿no? Y lo que yo veo es que se nos habla mucho de la nueva normalidad, es decir, de la nueva normalidad que va a haber luego del coronavirus, pero hay algo que la mayoría de la gente parece ignorar, es que en Venezuela jamás, desde que el comunismo llegó al No hay poder, normalidad ha habido nunca. normalidad. De modo que nosotros no podemos hablar de una normalidad o una nueva normalidad post-coronavirus, debemos hablar de la normalidad post-tiranía socialista. Y el episodio de hoy, la sesión de hoy, es lo que me gustaría abordar con ustedes en ese aspecto. Quiero escucharles. A ver, ¿qué aspectos creerían que debe tener esta Venezuela post-reconquista? Porque para el que no lo sepa, nosotros los nacionalistas, en especial los que militamos en Renacer Nacional, consideramos que no podemos ser resistencia ya, porque la resistencia nos habla de una actitud defensiva. Debemos pasar a la ofensa, al ataque. Y por eso invocamos el concepto, la noción de reconquista. Y es un concepto, en efecto, muy nuestro, forma parte de nuestra historia como hispanos, como hispanoamericanos, y hace referencia a la reconquista que hubo en su momento en, en las tierras ibéricas, en la península ibérica. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros más alejados a nivel temporal, ellos se percataron que 800 años de dominación musulmana de la parte sur de la península no podían borrar la identidad y no podían borrar la historia, sus tradiciones ni su fe. Y por ello emprendieron esa reconquista. De modo que si si nuestros ancestros pudieron reconquistar sus tierras después de 800 años, yo estoy seguro que nosotros lograremos reconquistar a Venezuela ante un episodio probioso que no va a pasar de 30 años. 20 años frente a la historia no es nada. Así que nosotros estamos llamados a asumir ese mandato divino, esa obligación sagrada e histórica que tenemos sobre los hombros, estamos llamados a asumirlo y reconquistar a Venezuela. Entonces, ¿cómo será esta Venezuela post-reconquista nacionalista? Les escucho. Empiezo yo. ¿Quién empieza? Sí, por supuesto. Ah, bueno, disculpen. No, bueno, las primeras cosas que tiene que ver en un país normal, yo considero que son los servicios públicos. Vivir en Venezuela es una cosa, en términos de gamer, hard mode, súper difícil. Hay que vivir, hay que ingeniárselas para comer sin nevera, sin gas, sin luz, sin servicios públicos, sin agua. Entonces, lo primero que hay que hacer es remodelarla y reacomodar, poner al servicio de los ciudadanos la infraestructura. Pues aquí hay una cantidad de infraestructura que tras 20 años de abandono, de desidia, de corrupción, de chavismo en general, lo que hicieron fue terminar de descoñetar y destruir todo lo que tiene que ver con la forma en la cual los venezolanos y los seres humanos normales utilizan los servicios públicos y la tecnología para llevar su día a día. Los seres humanos normales, claramente. Seres humanos normales, claro. Pues, es que los chavistas no son ni normales ni humanos. Por eso es que hago la distinción. Sonará joda, pero es así. O sea, un chavista, de esos chavistas patan en el suelo, ese huevo que hay por ahí, que andan, les faltan 5 dientes, los malvivientes, que les han matado, tienen 22 chamos, les han matado 16, y los que quedan están metidos a militares matraqueando o presos y todo lo demás. Esos carajos se acostumbraron a que se les jodió la nevera. Bueno, ¿cómo lo del día? Se les jodió el fogoncito. Bueno, cocinaré con leña. Vale, son escoria, está claro. ¿Cuáles serían las principales acciones de tomar? Sí. ¿Cuáles serían las principales acciones a tomar por un gobierno nacionalista para abordar el tema de los servicios públicos? Bueno, hay que poner a trabajar todos los servicios públicos. Hay que llamar a todos los inversionistas extranjeros que haya por ahí. Ramusio, ¿tú quieres echarle bola aquí? Bueno, aquí yo tengo un peo con el agua a nivel nacional. ¿Tú quieres ponernos a tomar agua? Bueno, aquí venga, vamos a trabajar. Traiga su vaina, traiga su saber hacer, que yo tengo mano de obra aquí que puede trabajar.
Esa es una forma. ¿Okay? ¿Queremos hacerlo nosotros? ¿Quieres darle empleo a los venezolanos? Bueno, o sea, esa es la forma. ¿Okay? O sea, no puede ser posible que en pleno siglo XXI el problema del agua en un país como el Venezuela, que tiene la cuenca hidrográfica del Orinoco ahí, en su territorio, no tenga cómo abastecer de agua a sus ciudadanos, incluso en las riberas del propio río. Entonces no tiene sentido. No, yo te lo pongo, yo te lo pongo por otro lado. Yo te lo pongo por otro lado. Un país occidental, un país que está integrado al mundo occidental, que ha dejado por una cuestión sistemática de parecer o de lucir como un país occidental. Eso es una cosa lamentable. Claro, nos hemos africanizado, hemos llegado a un punto en el cual es normal, se considera normal tener que estar cocinando en un apartamento con leña porque no hay gas, porque no llegan las bombonas de gas. Un país petrolero, somos un país petrolero con las mayores reservas de petróleo del mundo, y el chavismo se las ingenió para destruir la industria petrolera, a tal punto que tenemos que poner a nuestra soberanía nacional en jaque con un bloqueo que la última vez que lo vimos fue cuando se le hicieron a Cipriano Castro en su momento, ¿no? Nos decomisan tanqueros, nos decomisan un poco de vainos, nos decomisan un poco activos, porque estos carajos destruyeron lo poco que había de industria petrolera y la pusieron al servicio de las peores causas de la humanidad. Entonces hay que recuperarlo. Claro, porque evidentemente la tiranía no tiene credibilidad y destruyó toda credibilidad que como Estado pudiese tener Venezuela. Y encima se suma lo que estás diciendo. Dentro de una perspectiva geopolítica, Venezuela como factor internacional está apoyando las peores causas, está apoyando la exportación del terror socialista, porque no se trata de un socialismo genérico, sino de un modelo patentado en Cuba a través de las enseñanzas religioso que tuvieron, sí, por supuesto, a través de las enseñanzas que les legó la Unión Soviética, también del fundamentalismo no solo religioso, sino del fundamentalismo islámico, que no es cualquier cosa. Que también es religioso. Y por supuesto, claro, ves que si fuese un fundamentalismo católico, yo no tendría problemas en que Venezuela iniciara cruzadas, pero estamos hablando de un fundamentalismo islámico. Y aparte, también tenemos el problema del narcotráfico, que somos el cartel más grande, poderoso e influyente de la historia de la humanidad. Sí, podríamos el número 2, porque el primero es el de Sinaloa. El detalle es que somos convive y compadre de los de Sinaloa. No, a ver, podríamos decir entonces que tenemos la pútrida Trinidad. Tenemos la pútrida Trinidad de digamos, fundamentalismo, ¿no? Un fundamentalismo ajeno a nuestra cultura espiritual, como es este fundamentalismo islámico que tienen estos tipos. El fundamentalismo laico, este fundamentalismo laico que es el marxismo en su cara chavista, y este fundamentalismo inmoral, digamos, o un fundamentalismo basado en la barbarie, que ya los otros dos, el fundamentalismo de la droga, digamos, ¿no? De estos, es la barbarie roja. Sí, claro, incluso lo que sí quería hacer un paréntesis en la parte de los cárteles de droga, porque el caso venezolano específicamente es completamente distinto, porque nosotros no, los perros que hoy en día usurpan al Estado, los que tienen secuestrado al Estado venezolano, ellos fueron capaces de hacer algo que ni Sinaloa actualmente puede, el cartel de Sinaloa, ni tampoco pudo Pablo Escobar, que es el dominio total del Estado. Estos grandes señores de la droga influyeron en los polos de toma de decisiones dentro de los estados, el colombiano y el mexicano respectivamente. Pero la influencia no significa el poder total. La influencia puede ser tener gente a quien tú le lavas la mano o le amenazas y a cambio vas a tener mayor facilidad para poder moverte. Y esto es lo que se conoció en su momento como narcopolítica. Pero la narcopolítica venezolana llegó al extremo que son los mismos capos de las drogas quienes gobiernan al país, quienes tiranizan a la nación. Lo mismo que estábamos hablando. Es más complejo.
Es más complejo Fíjate, y se une a esto la mafia del oro, a la mafia del oro también. Y tenemos el tráfico, que de esto poco se habla, el tráfico de uranio, que es algo sumamente Sí, grave porque tiene sus conexiones probadas con el proyecto nuclear iraní. De modo que estamos en la mira de todo Occidente. sí, Y para mal. por eso me gusta hacer énfasis en que también es parte de un fundamentalismo, ¿no? El fundamentalismo el capital sucio, el capital corroído, ¿no? El capital que está bajo toda perspectiva, bajo la invariedad, ¿no? Bueno, sí, sin ir muy lejos, fue noticia hace relativamente poco que se detuvo una serie de personas transportando uranio en plena carretera, a plena luz del día. coño, qué boleta, bo. Coño, su madre. Es como la vez que se cayó que se volcó una gandola de PDVSA y estaba repleta de droga. Ahora lo que falta es eso, que se volque una gandola repleta de uranio. En este caso, no estaría repleta de uranio, claro está, pero faltaría con poco material radioactivo para inutilizar una zona. La cosa es que cuando el uranio está así, no es tan nocivo. Bueno, hay una serie de cosas, porque, fíjate, en vez de nosotros utilizar ese uranio para ponerlo a trabajar para nuestro país, nosotros andamos vendiéndoselo a los iraníes. Bueno, es que hay que Y enriquecerlo para que realmente sea letal. sí, para que tenga potencial armamentístico hay que enriquecerlo y todo lo demás. ¿Ok? Ahora, fíjate, estos carajos, los que tienen tomado el país desde hace décadas, estos cabrones, en vez de desarrollar esa vaina, porque si ellos querían agarrar y ponerse a amenazar el imperio y vaina, ellos tenían todas las oportunidades para hacerlo, porque tenían la materia prima que era el uranio. Fidel en los 60 no tenía uranio. ¿Ok? Tienen la posición geoestratégica adecuada, sí, pues tú pones una base de misiles en el eje Apure Orinoco y Bueno, bueno, pues hay una base de misiles, o por lo menos están los planes de una base ¿No? de misiles iraníes. Exactamente. Que si está o bueno, no, que tú no la lo puedes sabemos. poner, que la puedes poner, está bien, o sea, la cosa es que aún así aliándote con los iraníes y todo lo maluco que ellos puedan ser, dicha alianza no le ha traído beneficio a Venezuela, porque nos han dado los iraníes a cambio, aparte de terroristas, unos carros copia de los Toyota, los Venirauto, estos que no sean un coño, unas alfombras, unos manís y aceite de oliva. No nos han dado más Ya, nada. es que lo estás viendo desde la perspectiva utilitaria. Al chavismo lo que les interesa es el apoyo internacional. El apoyo internacional de Claro, tener un ejército más o menos decente, porque una de las cosas que se subestima de Irán es su capacidad armamentística. Obviamente Irán no tiene la capacidad para atacar a Estados Unidos, pero sí que tiene la capacidad de detener la industria petrolera por el estrecho de Hormuz, el cual controla a través de sus lanzaderas, a través de su flota marina y tiene un número de tanques que le posiciona como un elemento bélico de envergadura en Medio Oriente. Entonces tienes no solo Irán, tienes a Rusia, tienes a China y tienes a Siria y tienes otros elementos geopolíticos que por sí solos no son capaces de hacer el cambio, pero juntos sí son capaces de establecer un eje completamente maligno contra claro. de nosotros. Bueno, Quería fíjate el caso saber un chino. poco, sí, sin irnos tan allá de eso. También teníamos Sí, el tema de la cultura, ¿no es así? Fíjate, lo que estamos viendo en el norte a través de este pérfido movimiento antifascista financiado por George Soros llamado Black Lives Matter, ellos se encargaron de destruir la herencia estética y cultural de la hispanidad. Últimamente estaban demoliendo estatuas de Colón, de los conquistadores, de los evangelizadores. Y esto no es algo nuevo, es algo que ya venía haciendo desde hace muchos años el Y de chavismo. personajes que lucharon a favor de la abolición de la esclavitud, que es lo más irónico. sí, exactamente. Ellos buscan quebrar todo, se han encargado de establecer el caos cultural que les viene tan bien para ejercer dominio, obviamente. Sí, nosotros debemos ser embajadores de orden para poder imponer eso, para
ordenar a la sociedad a través de nuestra auténtica cultura, porque la auténtica cultura venezolana, la cultura criolla, es una cultura profundamente hispana, de raíces que se pueden remontar desde siglos atrás a la gesta épica de nuestros ancestros en la península, ¿no? Y Que también también, nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia como venezolanos. Tenemos géneros Exactamente. musicales, gastronomía, moda, Y riquísimo, ¿no? modismos, Claramente. amplio, amplio, La- regionalizado, segmentado, la que te guste. ¿Te gusta el golpe tuyero? ¿Te gusta la gaita? ¿Te gusta la salsa? algo muy simple en Venezuela y riquísimo en cuanto a a la riqueza musical y también a la riqueza lírica, ¿no? Que son estos polos margariteños, por ejemplo. La verdad es que nosotros tenemos una cultura riquísima y se han encargado de pasarle por encima, ¿no? Vemos que cada vez se escucha más tambor venezolano que se suele escuchar siempre, ¿no? Se busca no, ellos quieren cubanizar la repito, esta cultura. africanización Ellos cultural, ¿no? Sí, cubanizaron esta una parte de cubanización, la... exactamente, exactamente. Pero fíjate, entonces nosotros lo que debemos hacer es revitalizar las raíces autóctonas de Venezuela, comprendiendo a Venezuela como una realidad histórica, política, social, que no nace en 1811, sino que tiene esa esencia atávica en el mestizaje cultural que hay entre los antiguos pobladores de la Tierra de Gracia y los conquistadores. Nosotros en ese sentido somos los hijos y los nietos, tanto de los conquistadores como de los libertadores. Nosotros podemos darnos ese lujo que yo diría que ningún otro pueblo tiene de decir que somos, que en nuestra sangre, que en nuestras venas corre tanto ese furor, ese afán de civilización, de conquista del antiguo conquistador español, como ese amor por la libertad del antiguo ejército patriota. Yo puedo decir, sin complejo alguno, que soy el nieto, el hijo, a nivel espiritual, claro está, de Diego de Lozada y de Simón Bolívar. Y en esta frase no hay contradicción alguna. Es como lo que pasó, bueno, lo que pasó, ya no está pasando. Ya vemos que la tendencia va a otro lado por culpa del progresismo, pero en los años 50 en Estados Unidos era normal reverenciar, respetar a los generales que participaron en ambos bandos de la contienda, tanto los que fueron generales confederados como generales unionistas, los dos bandos de la guerra civil norteamericana. Y yo no entiendo, bueno, sí entiendo el porqué, pero no comparto eso, que nosotros veamos solo como amantes de Venezuela, amantes de la patria, a un bando de la historia. Me gustaría que exista esa unión, que exista esa, ¿cómo decirlo? Ese armisticio cultural entre las dos facciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos los descendientes de ambos, no de una sola parte. Ahora esto no es para caer en una especie de lucha estéril y completamente desfasada a nivel de tiempos u crónica y decir, no, es que Venezuela hubiese sido mejor si no hubiese pasado la independencia o que los buenos eran los del ejército patriota y no los realistas o que la historia hubiese sido. No, la historia es lo que es. Nosotros admiramos por igual, en cierto punto, la gloria que tiene tanto de la civilización del continente americano como la liberación del continente. Son dos gestas heroicas que nosotros tenemos a nivel historiográfico. El tema radica en que no podemos pensar que por ver las luces de uno tenemos que condenar el otro a las sombras, sino que tenemos luces de ambos. Y en ese sentido, a mí me gustaría revitalizar esa conexión con Europa que tenemos los venezolanos, esa conexión que se trató de revitalizar en los años 50 aquí en Venezuela bajo el gobierno del nuevo ideal nacional, que buscaba precisamente llevar la cultura a cada uno de los rincones de Venezuela, con la construcción y la revitalización de teatros, con la gesta de óperas, de musicales, el sistema de orquestas, por ejemplo.
hay que revitalizarlo nuevamente y hay que tocar algo que no siempre se toca, que es esto, las danzas nacionalistas. Yo no sé si ustedes saben que el género de danza nacionalista fue creado aquí en Venezuela y fue creado de forma La activa. Macarena versión Pérez Jiménez, weón. Eso sí no lo Claro. conocía yo, weón. No, a ver, te explico. ¿Cómo es ese beta, weón? Dentro del folclore venezolano existe un subgénero que se llama danzas nacionalistas. Y las danzas nacionalistas introducen, por ejemplo, este traje tan típico de que salen muchachas buenas mozas vestidas de blanco, pero con el tricolor en la falda, ¿no? Ah, ya. Ok. Las danzas nacionalistas se llaman así porque originalmente vienen del trabajo que hacía el Retablo de los Sueños junto con la joven Yolanda Moreno en aquel entonces, de impulsar los bailes típicos y las costumbres musicales típicas de Venezuela. Y trataron de englobar todo ese abanico de corrientes musicales en un solo género. En este caso, un género coreográfico y musical, que era el de danzas nacionalistas. Entonces, a partir de los años 50, se crea este género propio, que es un género nacionalista, pero tomen el nombre por el nacionalismo de la época. Y sería Sí, bien interesante volver a revitalizar este impulso, porque el nacionalismo se trata de una defensa y una reivindicación de la tradición y de la cultura, porque a fin de cuentas es lo que hace a la nación. Sin cultura, nosotros no somos. Sin historia, nosotros no somos. Entonces, el acto nacionalista por antonomasia, por excelencia, es reivindicar nuestra cultura, es hacer cultura. Haciendo cultura, se hace patria. exactamente. Tú mencionabas un punto importante que es el sistema de orquestas, ¿no? Y yo lo veo con suma dolor, ¿no? Lo que ha sucedido con este proyecto tan importante que catapultó a Venezuela de una manera exquisita, ¿no? En cuanto a la cultura se refiere, a la cultura musical, ¿no? Y a las artes. El sistema de orquestas como proyecto académico, como proyecto y proyecto social está bastante, es realmente loable por lo que se hace. Y con esto, y esto fue utilizado con mucha política nacional, con su en el turismo, Sí. para politizarlo, además. Y una vez la cabeza, lamentablemente, de este proyecto fallece, se ha visto cada vez más oxidado, ¿no? Cada vez han tomado más ese pequeño óxido que le cayó el noble metal. Sí, sí, es una locura, ¿no? Una locura Bueno, lo que pasó. fíjate, Vlad, que como ya debes saber, el sistema, tal y como lo planteó José Antonio Abreu, es anterior a la pesadilla chavista. Sí, por ejemplo, exactamente. Esta gente lo Por los utilizó androides. completamente. Claro, el sistema fue creado en el 75 y aquí hay algo también llamativo sobre José Antonio Abreu que muy poca gente sabe. José Antonio Abreu perteneció al Frente Nacional Democrático, pero ya me gustan las dos primeras palabras, el Frente Nacional Democrático, que fue un partido fundado por Arturo Larpietri. Estaba circunscrito dentro de la derecha conservadora y hasta cierto modo nacionalista de Venezuela. Y él fue electo como diputado del Congreso Nacional por este partido. De modo que José Antonio Abreu, podemos decirlo sin tapujos, era uno de los nuestros, como también lo fue Arturo Larpietri. Y me parece que ellos dieron con el quid de la cuestión. Nosotros debemos convertir a Venezuela en la capital mundial de las bellas artes. Nosotros debemos conquistar un nuevo estadio de cultura, de letras, de belleza, ¿por qué no decirlo así? Y Venezuela debe ser el epicentro de todo esto. Yo creo que la mejor forma de demostrar que pudimos reconquistar a Venezuela y que pudimos finalmente destruir con esa oscuridad que hoy en día sufrimos a través de la barbarie chavista es crear una nueva era de las luces, un nuevo siglo de oro para Venezuela, porque cuando impera el orden, cuando impera la autoridad legítima, se crea un escenario
a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, que permite algo que muy poco se tiene hoy en día en Venezuela, que es la actividad cognitiva, que es la meditación, que es la creación intelectual. Y si nosotros conquistamos ese nivel de orden, ese nivel de armonía, podemos hacer que los cerebros empiecen a funcionar y a crear, y que de nuevo surjan esos espíritus creativos, capaces de gestar las grandes epopeyas literarias, los grandes concursos a nivel musical. Eso es lo que debemos hacer y conquistar. Es el llamado que tenemos hoy a hacer. Repitámoslo. Venezuela como capital de las artes. Venezuela como capital de las bellas artes. Eso va a ser el termómetro. Lo que nos diga, lo logramos. ¿Por qué? Porque cuando se terminó, por ejemplo, la reconquista de la península, que la terminó prácticamente los reyes católicos, Fernando e Isabel, con la toma de Granada, ellos lograron una epopeya sin igual, que fue la conquista de América y el surgimiento de lo que sería el gran imperio universal, que en su momento fue la corona católica hispánica. Pues nosotros, los venezolanos, tras la reconquista de Venezuela, que debe ser un hito geopolítico sin igual, porque otra vez estamos poniendo en manos dignas la reserva de petróleo más grande del orbe, tenemos que crear este nuevo siglo de oro para los venezolanos que están por venir. Bueno, aprovechando ya toda tu exposición y dando un concepto magistral de lo que significa para nosotros la hispanidad, creo que no podemos dejar de lado tu mención a Pietri. Uslar Pietri tiene un programa, o tenía un programa que se puede conseguir en la actualidad por internet fácilmente, que se llama Valores Humanos. Y tiene un programa dedicado exclusivamente a hablar sobre la identidad. Él en ese programa habla de muchas de las cosas que mencionaste, sobre que la identidad venezolana en especial no puede verse desde un punto de vista meramente racial o étnico, sino mediante el mestizaje cultural, sobre cómo el encuentro de las culturas española, africana y criolla conforman nuestra identidad. Es, es básicamente el mismo principio americano, e pluribus unum, de entre muchos uno. Y el principio que también nosotros planteamos muchos con el concepto de ese estirpe de lancero, ¿no? Esa estirpe de lancero que engloba aquellos que fueron los notables, muy notables guerreros indígenas, los muy notables conquistadores y sus descendientes, y los fuertes y corajudos negros que hacían vida en nuestro país. Cuando estos se unen en esta estirpe que le llamamos con orgullo, esa estirpe lancera, ¿no? Es así. Fíjate, yo, para acotar el tema de la identidad venezolana, tenemos a uno de los legisladores históricos, que es Simón Bolívar. Que muchas veces se cita a Simón Bolívar de forma aislada, sin realmente conocer su pensamiento político. Y en el discurso de Angostura, abro comillas, porque es que la cita es corta y vale la pena conocerla, él resume de qué modo debemos abordar el tema de la identidad venezolana, porque él se da cuenta que si la identidad es el elemento que tenemos en común todos los venezolanos, y si tenemos una diversidad de origen infinitamente multiplicadora y multiplicante, en el sentido de que cada vez somos más diversos mediante los movimientos migratorios, etc., nos damos cuenta que lo que tenemos en común es esa diversidad. Ojo, una verdadera diversidad y no la estupidez. No la diversidad esa que nos quieren meter ahora. No, diversidad no la del lobby LGTBQHI, JKLM, OPQRS, etc. El lobby abecedario. El lobby abecedario. Sí, entonces fíjate, Bolívar dice, la diversidad de origen requiere un pulso infinitamente firme, un tacto infinitamente delicado para manejar esta sociedad heterogénea, cuyo complicado artificio se disloca, se divide y se disuelve con la más ligera alteración. De modo que nuestra identidad es así, es volátil. Es volátil.
Y por eso yo creo que llama tanto el combate a nivel intelectual. Siempre hay debates y discusiones acerca del qué somos. Entonces tenemos que pactar una especie de tregua entre las dos grandes influencias históricas que tenemos. La parte atávica, prácticamente, yo diría, telúrica, que es la tierra de gracia, lo que nos transmite el haber nacido en Venezuela y tener también algo de los primeros pobladores, y la parte ancestral. Entonces, que son los conquistadores, obviamente. Y no solo los conquistadores, sino los movimientos migratorios próximos. Yo incluso soy muy radical en esto. Incluso diría que la nación venezolana contemporánea, porque yo podría hablar de muchas naciones venezolanas, no de solo una, y que la contemporánea fue la que se formó durante el gobierno del nuevo ideal nacional. Ojo con eso. Pero para hacer el cuento corto, podemos decir que lo que mejor podemos hacer es un armisticio entre nuestra identidad telúrica, que es la identidad de la tierra, y nuestra identidad ancestral, que son esos que estuvieron antes de nosotros, que no necesariamente nacieron en esta tierra, pero que la amaron. Y ese amor generó, ese amor fue fecundo, y de allí viene nuestra identidad. De modo que, para resumir, lo principal que necesitamos, ¿no? Aquí ahora mismo es reconquistar a Venezuela, obviamente, es acabar con la barbarie, es acabar con la tiranía. Y la mejor muestra de ese triunfo que tenemos, que haremos y que lograremos, será convertir a Venezuela en la capital de las bellas artes, en convertir al Estado venezolano en el mecenas de los nuevos espíritus creativos, de los nuevos artistas de este milenio. Y por qué no, de abrir la invitación a todos aquellos que quieran sumarse a trabajar, a construir la nueva sociedad. Bolívar, ¿qué podrías decir al respecto? Ya para terminar. Bueno, yo creo que para terminar podríamos hablar de que el venezolano es en sí muy emprendedor. Y no es por nada, pero por ejemplo, uno de los emprendimientos más raros que he visto últimamente, a raíz de toda esta falta de servicios y de gas en este caso, son cocinas que están haciendo que funcionan con gasoil. Yo realmente no entiendo la parte técnica de cómo hacen eso, ni si es higiénico, por decirlo de alguna forma, pero ciertamente lo están usando. Y es una forma en la que están resolviendo dentro de esta crisis que ha causado el comunismo en nuestra patria, Sí. pero lo hacen. Ciertamente el venezolano es bastante emprendedor y yo creo que un gobierno bastante enfocado en resolver los problemas, un gobierno nacionalista, pues daría los pilares o las bases para que la gente pueda seguir emprendiendo, pueda seguir demostrando por qué en algún momento fuimos Venezuela de oro, la envidia de muchas naciones y por qué podemos volver a ser. Hay que hacer ese proceso de reflexión de lo que fuimos, cuáles fueron nuestros errores, por qué llegamos hasta aquí y hay que reconocer nuestros problemas para atacarlos y poder recuperar el camino. Y hay que hacer como los monjes. Ora et labora. Mientras estamos reflexionando, vamos actuando. Yo recuerdo que en el Venezuela Renace hay una parte que yo intenté plasmar. Yo no soy amigo de las etiquetas y menos cuando estamos hablando de temas sumamente básicos. Para mí esto es básico, como es la cuestión económica. Hay gente que hace de esto el quid del asunto. Yo creo que más bien es una herramienta que tenemos, que la política tiene. Y yo traté de plasmar a través del concepto de decisionismo lo que debería ser la economía venezolana por venir. Es decir, el Estado va a exigir de ti como emprendedor que respetes la dignidad humana que tienen tus empleados, por ejemplo, pero va a tratar de meterse lo menos posible, de entrometerse lo menos posible en el emprendimiento que pueda tener cada quien, porque creemos en eso. Necesitamos convertirnos en un país no de proletarios, en un país de empresarios, en un país de capitalistas en el sentido de Chesterton, que Chesterton llama al capitalismo como obrerismo, porque lo único que hace el capitalismo es generar obreros. Nosotros no queremos generar obreros, nosotros queremos generar empresarios, generar dueños, generar propietarios. Generar ese país de propietarios necesitamos
ese orden jurídico y ese orden político que lo permita. ¿Por qué? Porque nadie va a invertir, nadie que sea inteligente, nadie que tenga más de 2 neuronas va a invertir en un país donde en cualquier momento o te pueden expropiar la mercancía o te pueden matar por robarte la mercancía. Dicho en pocas palabras, el capital como un medio para la grandeza de básicamente. Totalmente, totalmente. El capital y la economía como un instrumento de la política para lograr la grandeza nacional. Es así, es así. Beto, tus últimas impresiones. Fíjate, yo creo que son dos. Principalmente, no todo en este país está perdido. Aquí existe pese a todo lo malo que nos puede haber pasado tras 2 décadas de esta maldición, o sea, nosotros estamos claros de qué es lo que no queremos, ¿okay? Y a partir de eso tenemos un lienzo en blanco, que es reconstruir esto, volver a empezar de cero, y esto se puede reconstruir. No hace sencillo, aun cuando no hace sencillo, nunca lo es, y lo podemos lograr. Es cuestión de saber priorizar qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros desde donde estemos, pues. Todos tenemos un rol, todos tenemos un propósito en nuestra sociedad. Entonces, desde el que abre la puerta hasta el que sale de Miraflores, tiene un trabajo, tiene en francés una raison d'être, una razón de ser. Una razón de ser. Y esa razón de ser en cada uno de nosotros está. O sea, nosotros, ¿qué queremos los venezolanos? No estamos pidiendo ni más ni menos de lo que nos corresponde. Estamos pidiendo lo justo, ¿ok? Tener las herramientas para poder vivir bien, para poder tener bienestar, para poder desempeñarnos adecuadamente y que lo podamos hacer dentro de un marco de un sistema de reglas sano, occidental, y en felicidad. O sea, que nosotros podamos reunirnos libremente, que podamos tener a nuestros familiares cerca, que no hayan 10 millones de venezolanos fuera del país pasando trabajo, pendientes, pegados a un teléfono para saber qué es lo que ocurre. Y ya, no estamos pidiendo nada fuera de lo normal, no estamos pidiendo con una conquista planetaria interdimensional, estamos pidiendo poder gobernarnos tranquilamente nuestro terruño. Eso es lo que yo considero. El tema es que Venezuela es demasiado relevante a nivel de política energética planetaria, y por eso es tan difícil. Pero, como tú mismo dijiste, si no fuese difícil, si fuese algo fácil, realmente no tuviese tanto valor, porque a fin de cuentas, el valor de las cosas se mide por el sacrificio que requieren para conseguirlas. Ya para terminar, diría que nosotros los nacionalistas queremos una Venezuela que tras su reconquista se convierta en el epicentro de la belleza, el epicentro de la gracia, en el epicentro de la virtud. Y por eso hablamos en nuestro Venezuela Renacer de la República Nacional, es decir, un Estado al servicio de un gobierno capaz de promover la práctica activa de las virtudes y el logro de aquello que todos tenemos, que es la vocación, que es la causa final aristotélica, que es eso que nos permite vivir, que nos permite existir, que nos obliga a movernos. Es esa voluntad de poder que cada uno de nosotros tiene, es ese fuego interior el que nosotros queremos que el venezolano vuelva a tener, porque desafortunadamente esta lluvia asquerosa y ácida que es el chavismo lo ha intentado apagar durante 20 años. Pero, así como las vestales mantenían el fuego sagrado del templo, nosotros en Renacer Nacional mantendremos el fuego sagrado de Venezuela. Amigos, amigas, esto fue Radio Reconquista, el podcast oficial de Renacer Nacional. Si nos escuchas, es porque eres parte de la resistencia. Somos las voces que desde la clandestinidad y desde el exilio lograremos reconquistar a Venezuela. Muchas gracias. Arriba Venezuela, Reconquista o Luceros. El pueblo de hoy tiene un nuevo ideal, para cuya realización es necesario que cada venezolano se ponga integralmente a su servicio como soldado del trabajo, como soldado del trabajo.